Bienvenidos nuevamente. Vamos a desarrollar las preguntas de matemática de este examen. Empezamos con una pregunta sobre máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Tenemos los polinomios a y b. Factorizamos a. Observamos que tenemos x y a con exponentes parecidos. Y como son 4 términos, podemos intentar agrupar. Así que haremos eso. Formamos dos grupos. El primero y el segundo término y luego el tercero y el cuarto, teniendo cuidado con el menos que queda fuera del paréntesis. Así que cambian de signo los términos que colocamos dentro. Ahora sí, en el primer paréntesis podremos factorizar x a la cuarta y en el segundo paréntesis factorizaremos a la cuarta. Esta expresión entonces quedará de la siguiente manera: x a la cuarta por x menos a la cuarta por x menos a. Podemos observar que el factor común ahora es x menos a. Factorizamos esa expresión y dentro del segundo paréntesis tenemos una diferencia de potencias a la cuarta, que podemos entenderla como una diferencia de cuadrados. Así que la factorizamos utilizando la expresión notable. Tendríamos entonces x menos a por la suma de x al cuadrado más a al cuadrado y la diferencia de x al cuadrado menos a al cuadrado. En este último paréntesis volvemos a factorizar porque tenemos nuevamente una diferencia de cuadrados. Esta vez tendríamos ahí x más a por x menos a. Y como x menos a es un factor que se repite, lo podemos hacer uno solo y tendremos entonces que a se factoriza como x menos a al cuadrado por x al cuadrado más al cuadrado por x más a. Ya está factorizado. Pasamos ahora a factorizar b. Y también esta expresión tiene 4 términos, x a la cuarta, x al cubo por a y así. Así que también podemos intentar agrupación de términos. Hacemos eso entonces en el orden en el que están, teniendo cuidado con los signos. En el primer grupo el factor común sería x al cubo y en el segundo grupo el factor común sería a al cuadrado por x. Así que hacemos la factorización en cada grupo. Tenemos x menos a como factor común y también x, porque aquí hay x y x al cubo. Así que sacamos ese factor común, x por x menos a, y dentro del paréntesis tendremos a x al cuadrado menos a al cuadrado, que tal como lo habíamos visto hace unos momentos, nuevamente puede factorizarse como diferencia de cuadrados. Así que hacemos eso. Y también observamos que tenemos doble x menos a, así que podemos hacerla una sola. Y sería x por x menos a al cuadrado por x más a. Como ya las expresiones están factorizadas, ya podemos obtener el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Para el máximo común divisor tomamos solamente aquellos factores que son comunes, con su menor exponente. Así obtendremos x menos a al cuadrado como factor común y x más a. Ese será entonces el máximo común divisor. Y en el mínimo común múltiplo vamos a poner todos los factores con su mayor exponente. Así que irá x por x menos a al cuadrado por x más a por x al cuadrado más a al cuadrado. Y de esta manera ya hemos obtenido el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de a y b. Y marcaríamos la respuesta correspondiente. A continuación tenemos una pregunta de racionalización del denominador. Nos dicen cuál es el denominador final luego de ese proceso de racionalización. Para ello observamos cuál es la forma del denominador para establecer la manera de racionalizarlo. Tenemos aquí tres expresiones, ¿no? Raíz cuadrada de 2, 1 y menos raíz cuarta de 2. Cuando tenemos estos casos de tres términos, lo que se nos viene a la cabeza o lo que solemos utilizar es la suma o la diferencia de cubos, ya que al factorizarse estas expresiones generan un binomio por un trinomio. Y el trinomio tiene la forma de una expresión al cuadrado más o menos el producto de las dos expresiones que son las bases y la otra expresión al cuadrado. Así que utilizando eso vamos primero a reordenar los términos del denominador y tendríamos raíz cuadrada de 2 menos raíz cuarta de 2 más 1.
Aquí podríamos decir que los términos que se van a elevar al cuadrado o al cubo luego serán raíz cuarta de 2 y 1. Porque aquí tenemos raíz cuarta de 2 al cuadrado, aquí tenemos en el otro extremo 1 al cuadrado y en el centro el producto de los dos, raíz cuarta de 2 por 1. Así que eso nos ayuda a escoger cuál es el factor racionalizante. Para completar la forma factorizada de una diferencia de cubos, lo que nos falta es el binomio. Así que eso formará nuestro factor racionalizante. Raíz cuarta de 2 más 1. Y ahora sí, al multiplicar estos dos denominadores, lo que vamos a obtener es una suma de cubos. No diferencias, una suma de cubos, ya que el binomio es el que nos indica si será suma o resta. Al multiplicar entonces el trinomio por el binomio, vamos a obtener el primer término al cubo más el segundo término al cubo. Y en el numerador, 1 por raíz cuarta de 2 más 1 da exactamente eso, ¿no? Por elemento neutro. Resolvemos lo que podemos resolver, solamente el 2 al cubo, y tendríamos que el denominador ahora es raíz cuarta de 8 más 1. Así que todavía nos falta racionalizar. Ahora sí, si tenemos una suma entre un radical y un número entero, lo que podemos intentar es multiplicar con la conjugada para obtener una expresión que sea diferencia de cuadrados, y así ir quitando el índice del radical. Nuestro factor racionalizante ahora será la conjugada del denominador, es decir, raíz cuarta de 8 menos 1. Dejamos indicada la multiplicación en el numerador y en el denominador haremos la diferencia de cuadrados, porque aquí tenemos suma por diferencia. Será raíz cuarta de 8 al cuadrado menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y en raíz cuarta de 8 al cuadrado podemos simplificar. Y tendríamos ya raíz cuadrada de 8 menos 1. Nuevamente utilizamos la conjugada del denominador y el factor racionalizante será raíz de 8 más 1. Dejamos indicada la multiplicación en el numerador y en el denominador tendríamos diferencia por suma, así que será diferencia de cuadrados, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que al resolver será 8 menos 1 y finalmente 7. Y esa es la respuesta a nuestro problema. El denominador de esa fracción, luego del proceso de racionalización, es 7. Continuamos ahora con el siguiente problema. En una fiesta a la que fueron 53 personas, en un momento determinado 8 mujeres no bailaban y 15 hombres tampoco. Bien, entonces tenemos una situación donde hay una reunión de hombres y mujeres. Y como hay 53 personas, entonces decimos que H más M, que serán las cantidades de hombres y mujeres, suman 53. Y luego hay una relación entre la cantidad de hombres y mujeres. Nos dicen que 8 mujeres no bailan y 15 hombres tampoco. Eso quiere decir que los que quedan, luego de restar esas cantidades, están bailando. Y como están bailando en parejas, entonces ambas cantidades de hombres y mujeres son iguales. De aquí podemos obtener, transponiendo términos, la siguiente igualdad. H menos M es igual a menos 8 más 15, que es 7. Tendríamos un sistema de ecuaciones, pero como tenemos más M y menos M, podemos hacer la suma vertical. Se eliminarán las M y 2H es 60. Por lo tanto, hay 30 hombres. Y si hay 30 hombres, entonces habrá 23 mujeres. Y con eso respondemos a la pregunta del problema. Ahora tenemos el siguiente problema. Se quiere obtener 100 litros de alcohol de 74 grados mezclando 30 litros de alcohol de 80 grados con cantidades convenientes de alcohol puro y agua. O sea, no sabemos con qué cantidades y por error estas cantidades se intercambian. ¿Cuál será el grado de la mezcla que resulta al intercambiarse esas cantidades? Así que vamos a tener dos situaciones. Una donde se hace bien la mezcla y una donde no se hace correctamente. Así que primero sacamos los datos. Lo que tenemos es 30 litros de alcohol de 80 grados, X litros de alcohol de 100 grados y Y litros de agua, por lo tanto será de 0 grados. Serán 100 litros en total. Entonces,
La cantidad de litros 30 más X más Y es 100. Por lo tanto, X más Y es 70. Esa es la relación entre las cantidades de alcohol puro y agua. Y ahora sí analizamos la primera situación. En la primera situación se hace la mezcla correctamente, es decir, que se tendrán 30 litros de alcohol de 80 grados, tendremos X litros de alcohol de 100 grados y Y litros de agua de 0 grados. Así que la dividimos entre el total del líquido, que son 100 litros, y eso debería darnos 74, porque esa era la intención. Si nosotros resolvemos esta ecuación, ¿no?, que es sacar el valor medio del grado de pureza de los líquidos, entonces diremos lo siguiente: 100 pasa a multiplicar, y por 0 es 0, así que nos queda 2400 más 100x. Pasamos a restar 2400 y finalmente el valor de x es 50. Y como la suma de x y y es 70, el valor de y es 20. Esto quiere decir que las cantidades de alcohol puro y agua son estas, 50 y 20. Pero nos dicen que por error se intercambiaron. Quiere decir que en vez de 50 aquí, utilizaron 20. Y en vez de y con agua, en vez de 20, utilizaron 50. Calcularemos entonces el grado medio con estos valores intercambiados. Diremos, primero, 30 litros de 80 grados, y al final será entre 100 porque igual es el total de litros, pero de alcohol puro no serán 50 sino 20, y de agua sí serán 50. Y obtendremos el grado de esta nueva mezcla. Así que resolvemos. Tendríamos 2400 más 2000, 4400, y al dividir entre 100, esa mezcla será de 44 grados. Y con eso ya resolvimos el problema. Como problema final tenemos esta operación con razones trigonométricas. Seno de 20 grados más coseno de 50 grados entre seno de 80 por coseno de 60. Si tenemos suma de razones trigonométricas, lo que podemos hacer es transformarlas a productos. Pero para eso tenemos que darle una forma adecuada. Primero, lo que podemos sumar es seno más seno, por ejemplo. Así que vamos a utilizar las razones trigonométricas entre ángulos complementarios. Así podemos decir que coseno de 50 grados será igual a seno de 40 grados. Así que hacemos este primer cambio. Y para no tener complicaciones con los signos, lo que hacemos es ordenar primero la razón con el mayor ángulo. Como es una suma, no importa el orden de los sumandos, así que podemos decir seno de 40 grados más seno de 20 grados. Y ahora sí aplicamos la transformación. Suma de senos es equivalente a el doble del seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. En el denominador no hacemos ningún cambio, mantenemos el producto de seno de 80 por coseno de 60. Resolvemos las operaciones y tendremos 2 por seno de 30 y coseno de 10 entre seno de 80 por coseno de 60. Volvemos a utilizar las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Podemos decir que, bueno, 2 seno de 30 se mantiene igual, pero coseno de 10 lo podemos escribir como seno de 80 grados. Y así se simplificará con el seno de 80 grados que está en el denominador. Y en el caso de coseno de 60 grados, podemos escribir su expresión equivalente como seno de 30 grados. Así que simplificamos. Seno de 30 se simplifica y seno de 80 también. Por lo tanto, el resultado final es 2. Y con esto ya terminamos esta parte del examen. Ya nos vemos en la siguiente.